En serio, no sé si, qué sé yo, si no tuvieron oportunidad de hacer algo, bueno, podría pasar, o, o si intentaron hacer y vieron que les coincidía, que les dio los resultados previstos. No sé cómo vienen con eso. No, yo no tuve tiempo de hacerlo, profe. Disculpe. No, está, más que nada para saber en cómo organizarnos. No es difícil, realmente hay que ajustar el uso de la calculadora, plantear correctamente las ecuaciones, pero bueno, no es que sea un tema complicado lo que vimos, sobre todo en la mañana. Bueno, voy a presentar pantalla entonces. Bien. Eh, bueno, habíamos quedado en esto. Eh, lo que vamos a ver en esta segunda parte es una extensión del uso de la trigonometría eh, para triángulos en general. Hasta ahora estuvimos trabajando con triángulos rectángulos y ahí en ese contexto, con presencia de catetos, hipotenusas, ángulos, eh, estamos en condiciones de definir el seno, el coseno, la tangente o sus inversas multiplicativas para los ángulos, ¿sí? En un triángulo rectángulo. El teorema del seno y el teorema del coseno son extensiones que es interesante que en el libro están demostrados estas igualdades, estas ecuaciones, que nosotros en definitiva vamos a usar como fórmulas, ¿sí? Son teoremas. Los teoremas son resultados que se cumplen siempre que se cumplan ciertas condiciones de aplicación. En este caso, la única condición que tenemos es que se trate de un triángulo. O sea que el teorema del seno y el coseno van a ser aplicables en todos los casos. Bien, lo que decía, van a encontrar en el libro es una demostración, una muestra de dónde surgen, con ejemplos concretos, es cierto, pero de dónde surgen estas igualdades. Pero insisto, esto es el teorema del seno y esto es el teorema del coseno, ¿sí? Estas igualdades las vamos a usar instrumentalmente para resolver triángulos generales sin la necesidad de que esos triángulos sean rectángulos, ¿sí? También aplican para los triángulos rectángulos, pero sin esa necesidad. Bueno, entonces, el ejemplo está en, sobre todo, el ejercicio 27, ¿sí? Yo de acá seleccioné alguno. Voy a borrar esto. Me voy a quedar con esto nada más.
Esto tiene resoluciones hechas. Espérenme que las borro. Ah. Decía, trabajemos con el A. Y bueno, en principio las dos fórmulas me quedaron medio inaccesibles, de acá, de la hoja para ir y volver y demás. Pero lo que quiero es plantear las igualdades como para que queden el armado, ¿sí? La lógica de esas ecuaciones. El teorema del seno lo que dice es, acá el enunciado, en principio, que sería lo más saludable que mire primero que me esté pidiendo, es resolver el triángulo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir encontrar las medidas de todos los ángulos y lados que estén faltando en los datos, ¿sí? Hay ciertos datos que van a surgir más rápidamente. Por ejemplo, la suma de los ángulos internos del triángulo es de 180 grados, eso ya lo mencionamos. Entonces, si hacemos, por ejemplo, 35 grados más 85 grados más el ángulo que nos está faltando, que es el que tiene vértice en B, eso nos da 180 grados. Entonces, a partir de esta ecuación, muy sencilla, vamos a poder despejar el valor de B, ¿sí? Acá voy a dejar algo ahí preparado. Bueno, esto resolverlo casi inmediato, ¿no? O sea, haríamos la suma acá. Eso nos da 120 grados. Y para despejar B, tomamos esos 120 grados y lo llevamos restando, ¿no? O sea, esto se va a ir al otro miembro. Estaba sumando, así que lo pasamos restando y bueno, resolviendo nos queda que B mide 60 grados. Para eso no hubo que plantear nada demasiado inesperado. Bueno, ahora, lo que, de nuevo, me interesa es lo que me pareció, que son los lados, ¿sí? Si estuviéramos en un triángulo rectángulo, lo que relaciona a los lados son es el teorema de Pitágoras, por un lado, y por el otro lado las razones trigonométricas, que voy a tener entre catetos, hipotenusa y demás. Pero en este caso, nada me está diciendo que este triángulo sea rectángulo. De hecho, no lo es, no tiene ningún ángulo recto, ¿sí? Ya vimos que este medía 60. Entonces, no aplican las razones trigonométricas, ¿sí? Bueno, lo que sí aplica es lo que mencionaba recién, el teorema del seno y el teorema del coseno. ¿Cómo armamos el teorema del seno? Es muy sencillo. Lo que plantea este teorema es, si tomamos un ángulo cualquiera, el ángulo que tiene vértice en A, por ejemplo, el seno del ángulo S dividido el segmento opuesto, en este caso para A, el segmento opuesto, el lado opuesto es BC.
Esta división nos va a dar lo mismo que si tomamos el seno de B, por ejemplo, y lo dividimos en su lado opuesto, en este caso AC. ¿Sí? Bueno, y también nos va a dar lo mismo si hacemos el seno de C ahora dividido a B, sería, ¿no? A B. Bien, este es el teorema del seno. Después vamos a pasar por el teorema del coseno. Tal vez este sea el más sencillo de plantear, de armar. Y la lógica que le vamos a dar a esto es, yo me lo copio nada más y lo vuelvo a pegar por acá, para ir al ejercicio que estamos trabajando. Por ejemplo, el ángulo A lo conocemos, es de 35 grados. Lo reemplazo. El BC no lo conozco, así que ese lo voy a tener que mantener como una incógnita. El ángulo B tampoco lo conozco, entonces va a ser una incógnita. En realidad, recién lo despejamos, daba 60. ¿Sí? Bueno, si lo calculé, lo puedo usar, si tengo certeza de que esté bien. El lado AC lo conozco, es de 10. Calculo que serán 10 centímetros o 10 metros, no lo sé. Pero son 10 unidades lineales. El ángulo C mide 85 grados. Y el lado AB no lo conozco, así que lo dejo como incógnita. ¿Sí? La idea es usar, dependiendo de los datos que tengamos, usar estas ecuaciones que se van generando. Fíjense, con esto que está pintado acá, mi única incógnita sería BC. Es decir, de acá puedo despejar el valor de BC. ¿Sí? Entonces vamos a usar eso para despejar cuánto mide BC. Por ejemplo, si hago mención a esta igualdad, me queda AB para despejar. ¿Sí? De una manera muy similar. Entonces, bueno, con eso vamos a completar los datos que nos están faltando para el ejercicio. Me tomo esta primer parte, que está ahí sombreada, con la intención, de nuevo, de despejar BC. ¿Sí? Bien. Entonces, yo quiero, de nuevo, quiero BC. La manera de despejarlo es, si quiero despejar algo, tiene que estar en el numerador. Si está dividiendo, en este caso, lo voy a tener que sacar. Está dividiendo, lo llevo multiplicando. Uy, perdón. Le pifié la tecla ahí. Y con una lógica parecida podría tomar el 10 que está multiplicando, lo saco, me queda, está dividiendo y lo paso multiplicando, ¿no? Fíjense que habiendo sacado el divisor de acá, nos queda seno de 35, 10. Acá nos quedó seno de 60 por BC. Bueno, resolvamos un poquito. Este seno de 35 por 10 se puede resolver. Vamos a tener que poner nuestra calculadora en DEC para que calcule el seno de 35 grados. Fijo a ver si eso está correcto. Pongo en 3, seno de 35 grados, este valor. ¿Sí? Decíamos que conviene no redondear demasiado los números, así que yo voy a usar este mismo número para multiplicarlo por 10. ¿Sí? Por 10 directamente, el número anterior multiplicado por 10. Eso da todo esto. ¿Sí? 5,736 voy a poner. Bien,
Finalmente, si quiero BC, tendría que, de esta ecuación, agarrar el seno de 60, que es un número, y como está multiplicando, pasarlo al otro miembro. Lo voy a pasar dividiendo, ¿sí? O sea, esto de acá estaba multiplicando, lo paso dividiendo al otro miembro. El grado va abajo, parte del 60. Bien, ese 5,736 en realidad era un redondeo de este número, ¿sí? Si ahí mismo le pongo dividido el seno de 60, no hice ningún recorte de decimales, salvo los que me hace la calculadora en su redondeo, ¿sí? Pero es mucho mejor que el mío. 6,623, ¿sí? Aprox. Eso es lo que mide aproximadamente BC. Resuelto acá, reemplazamos 6,623, ¿sí? Bueno, la idea de nuevo es usar lo que me sea viable. Por ejemplo, si ahora uso esta relación, voy a poder despejar a B. Con eso se termina el ejercicio. Muy parecido, lo voy a resolver simplemente para que quede un ejemplo más, pero es casi lo mismo, ¿no? O sea, la lógica es, quiero a B, está dividiendo, primero lo paso para que me quede en el numerador. Entonces esto se va de acá. Con criterio parecido, el 10 se va de este divisor. Entonces queda nada más que seno de 60 por AB. Y el 10 que estaba dividiendo pasa acá multiplicando al seno de 85. Bueno, resuelvo casi exclusivamente, son pasajes muy sencillos con calculadora, ¿sí? Voy a hacer seno de 85 por 10. Seno de 85 grados, eso lo multiplicamos por 10. Nos queda este número, 9,962 aprox. Lo anoto. 9,962. Haría que tome ese seno de 60 grados y lo pase, como está multiplicando, dividiendo. Bueno, completando esa cuentita, que de nuevo, si agarro el número que me quedó acá, 9,962, dividido seno de 60, dividido seno de 60, ahí nos da el valor, 11,5 aprox, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿No se entiende nada? ¿Están ahí? ¿Se entiende? Bien, gracias ahí, compañero. Profe, ¿puede hacer otro ejemplo después, el E o el C? No, ese solo, este de acá, nada más. Ah, sí, claro. Pero sí, intentaste algún otro pero sí, No, vamos. claro, estaba mirando y el E no tiene ángulos, no te da ningún ángulo de dato. Bien, muy bien, muy bien. Sí, tal cual. Por ahí va la cuestión. Sí, yo había tomado acá como ejemplo el C, como vos decís, pasa algo similar. No tiene muchos ángulos. O sea, tiene más lados que ángulos, por así decirlo, ¿sí?
Este lo vamos a tener que encarar distinto. Muy bien, buena observación. Me agarro lo que habíamos planteado como teorema del seno, ¿sí? Esto dice el teorema del seno. Yo llevo los datos del C. Está claro que plantear que la suma da 180 grados, como dijo la compañera, no me serviría acá porque tengo dos ángulos que no conozco, ¿sí? Así que me quedaría en esa ecuación, me quedarían dos incógnitas. Lo puedo plantear, pero no me va a servir. Bien, planteo teorema del seno. Entonces, con lo que tenemos, ¿qué tenemos? Y bueno, A no lo tenemos, ¿sí? BC sí lo tengo, vale 13. Chistonto, compañera, no te vayas a enojar. Ya al revés, señora. B no lo tengo, ¿sí? Y AC sí lo tengo, vale 11. Ustedes fíjense que si tomamos esta relación, nos pasa algo parecido a lo que mencionamos recién con los ángulos, es decir, tenemos dos incógnitas. O sea que esto así de por sí no va a servir. Y cuando me voy al último miembro, dice seno de C, que sí lo conozco, buenísimo, pero AB no lo tengo, ¿sí? De nuevo, si yo, por ejemplo, relacionara estos dos, me queda como incógnita el ángulo B y el lado AB. O sea, no puedo resolver. Siempre que una ecuación tenga más de una incógnita, por sí misma no se va a poder resolver, va a tener infinitas soluciones. ¿Sí? Así que acá el teorema del seno, que tal vez es sencillo de plantear, pero no nos está ayudando, ¿sí? No nos permite resolver. ¿Se ve eso? Está buena la observación de la compañera como para contrastarlo con el ejemplo anterior. Bueno, vamos a tener que usar el teorema del coseno, ¿sí? Bueno, yo la podría truchear un poquito la cuestión y agarrar el teorema del coseno y copiármelo del libro. Decir, bueno, el teorema del coseno es esto. En rigor es esto acá. Son estas tres igualdades, ¿sí? Pero lo vamos a armar para ver el armado. De la ecuación que corresponde al teorema del coseno. El teorema del seno por ahora no me está sirviendo. Bien, ¿cómo vamos a hacer para formular la ecuación del teorema del coseno? Este triángulo que está acá, en realidad yo no sé si es rectángulo o no, porque no conozco ni A ni B, ¿sí? Obviamente no me voy a guiar por las apariencias, porque esto podría incluso parecer que tenga 90 grados y tal vez no tenerlos. Así que no puedo dar, no podría decir ni que es rectángulo ni que no es rectángulo. No lo sé, no conozco los ángulos, ¿sí? Pero lo que plantea el teorema del coseno es que si este triángulo fuera rectángulo, aplicaría, todo en potencial, el teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces, lo que vamos a suponer en principio es como si el ángulo que conocemos fuera el ángulo de 90 grados. Uno diría, che, te estás diciendo pavada ya, porque el ángulo que conoces justamente sabes que no vale 90 grados, sabes que vale 38. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amor? No sé dónde dejo. Pero vamos a hacer esa suposición. Vamos a considerar como si este fuera el de 90 grados. Y en consecuencia, si este fuera el de 90 grados, ¿cuál sería la hipotenusa?
AB. AB, sí, porque la hipotenusa es el lado opuesto al de 90 grados, ¿no? Tal cual. O sea, si este midiera 90 grados, esta sería la hipotenusa. Bueno, el teorema del coseno es muy parecido al teorema de Pitágoras, considerando eso, ¿sí? Es decir, ¿qué me diría Pitágoras si AB fuera la hipotenusa? Bueno, me diría el teorema que el cuadrado de AB es la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, AC y el otro cateto sería BC, ¿no? De nuevo, ahí sería el teorema de Pitágoras aplicado a este triángulo si fuera rectángulo, ¿sí? Yo más que nada como para que recuerden cómo plantearlo. Pero no es el teorema de Pitágoras porque no es un triángulo rectángulo. Entonces sí es el teorema del coseno. ¿Mm? El teorema del coseno difiere en el teorema de Pitágoras en un término nada más. O sea, a esto le tengo que restar 2, esto por fórmula está planteado ahí la demostración en el libro, menos 2 sería por el que yo consideré como cateto era AC y el otro que consideré como cateto era BC. Son estos dos que acá le voy al cuadrado, acá sin elevar, y se llama teorema del coseno, por el coseno del ángulo que conocía, el ángulo que consideré como si fuera el de 90 grados, en este caso 38. ¿Sí? Es decir, complementa con este término, el teorema del coseno, a lo que sería el teorema de Pitágoras. Esa manera de recordarlo. Yo esto obviamente lo puedo plantear para otro lado, pero siempre conviene basarse en el ángulo que uno conoce. Digo, bueno, si este fuera el de 90, este sería hipotenusa. Y a partir de eso armo todo como si fuera el teorema de Pitágoras, complementándolo con este término. Esto más que nada como para que asocien de qué manera plantear la fórmula por dos cosas. Primero porque tiene que estar bien planteada, porque si no de ahí voy a despejar más. Y segundo porque es interesante ver de dónde viene esa fórmula, pero el hecho es que después a nosotros no nos van a pedir que la demostremos la fórmula, nos van a pedir que la usemos nada más. Entonces ahí es donde la tengo que plantear directamente sin una demostración y bueno, de alguna manera me tengo que acordar. Así que nada, es tal vez una ayuda a memoria esto de pensarlo como el teorema de Pitágoras. Igual es muy parecido, o sea, no es que... Y el parecido viene de la demostración que se plantea el teorema de Pitágoras, digamos, a la subdivisión del triángulo en dos triángulos rectángulos. Pero bueno, eso después si lo quieren ver, le dan ahí importancia. Yo acá mejor dicho, le tendría que poner C. Y ahora hacer todo el planteo con los datos reales que nosotros tenemos, ¿no? Es decir, ¿qué sabemos nosotros? Que lo veo por acá, lo completo acá. Que AC mide 11. A AB no lo cambié porque no lo conozco. Justamente eso es lo que voy a poder despejar. BC de 13. Y bueno, había dicho que acá era el mismo que antes. AC, BC y C como ángulo en vértice en C es de 38 grados. Esta cuentita me va a permitir despejar la medida de AB, ¿sí? Entonces ahí trabajamos con la ecuación. De todas maneras, como ecuación incluso es muy sencillo, porque yo casi que ya está despejado AB, ¿no? Hay que pasar el cuadrado ese y ya está. Así que acá todo calculadora, gente. De hecho, no sé qué calculadora tienen ustedes. En cada caso puede ser diferente, ¿sí? Yo
Este emulador lo tengo ahí a mano porque esta suele ser un modelo bastante ubicable, digamos, en librerías y demás. Entonces suele ser muy frecuente el que tienen, ¿sí? Pero, insisto, la calculadora puede ser distinta, así que ustedes vayan haciéndolo a medida que lo vamos trabajando como para ver si coincidimos. Pero si yo planteo el cálculo acá, la sintaxis de la pantalla me lo escribe prácticamente igual. Y la máquina se encarga de separar los términos y todo, o sea, no tengo que hacer nada más. Así que simplemente lo voy cargando. Sería menos 2 por 11 por 13 por el coseno de 38. ¿Sí? Y en el coseno de 38, cuando se lo pongo así de prepo, esos 38 los considera como grados sexagesimales porque la calculadora ya estaba seteada en ese modo, ¿sí? Así que ahí está completo. Ven como esto coincide con lo que dice acá. ¿Mm? Ponemos igual, ya queda todo separado en términos. Digo, es importante la separación de términos porque acá el orden de resolución sería primero elevar esto, calcular el coseno de 38 y multiplicarlo por todo esto, y recién después van la suma y la resta que tiene cada término. ¿Mm? Bueno, eso da 64, este número. Da. Yo le voy a poner 64,63 aprox. Paso todo esto por 64,63. Falta que lleve el cuadrado este, ¿sí? Habíamos mencionado antes, cuando despejamos de la relación trigonométrica fundamental, que cuando pasamos un cuadrado queda el módulo. La diferencia ahora es que si yo aplico módulo a esto, como AB es una medida, es una longitud de un lado, no es negativo. Entonces el módulo siempre me lo va a dejar igual. O sea, el módulo de AB es AB. Así que lo escribo sin módulo. Y se genera el módulo porque pasamos la potencia, aplicamos la inversa, ¿no? Que es la raíz. Bueno, esa es la cuenta que vamos a tener que resolver. Eso es lo que nos va a dar AB. Muy bien. De nuevo, si ustedes van trabajando con la calculadora sin ponerla en cero, acá queda el número que yo puse acá redondeado sin redondear, ¿sí? O con mayor cantidad de decimales. Decía que un buen espíritu acá es redondear lo menos posible. Así que si aplico ahora raíz de ese número, me va a quedar nada, un resultado más exacto o menos redondeado, ¿sí? Así que bueno, tendría que calcular la raíz cuadrada del número que había quedado anteriormente en pantalla, que eso lo encuentro con la tecla ANS. Sí. Y esto no es el símbolo de las zapatillas Vans, sino que es la raíz cuadrada del número anterior. Ahí está, 8,039, qué sé yo. Y ahora sí, en el resultado final, bueno, ese sí lo voy a aproximar porque si no tendría que copiarme todos esos decimales, ¿sí? 8,039. ¿Estamos bien? Cualquier cosa, en este caso ponemos aprox y ya está. Pero siempre lo menos posible aproximamos. Más o menos
Sí, me dio lo mismo. Bueno, bien. Ahora si conocemos esto, que AB tiene esta medida, podemos volver. En realidad me había quedado abajo. Es decir, bueno, ahora conozco AB, vale esto, ¿sí? Con eso yo puedo rescatar el valor de B y el valor de A, ¿sí? Un poco va por ahí la cuestión. O sea, profesor, una consulta. Sí, Teniendo ya el valor del cateto, del hipotenusa, lo que nos está faltando, podemos volver al teorema del seno para sacar los ángulos que nos faltan, digamos. sí, exactamente. O sea, hacemos un cruce de información que vamos obteniendo. Lo ideal sería siempre trabajar con los datos que tenemos, ¿sí? Lo que pasa es que, por ejemplo, si ahora yo no usara esto de acá, no uso el valor de AB, porque digo, bueno, no es un dato original que tenía en el ejercicio, y bueno, lo demás lo tengo que sacar sin usar AB. Pero mencionamos que si no usamos AB, de acá no podemos sacar nada, ¿sí? Y si planteo, cosa que estaría bueno que lo hagamos, el teorema del coseno para otro ángulo, por ejemplo, podría decir, bueno, yo ahora considero que este es la hipotenusa, ¿sí? Entonces, me copio esto. ¿Cómo se plantearía el teorema del coseno? Si... Acordate que esto de catetos hipotenusa en realidad es ficticio, porque Sí, este porque no. triángulo, ahí va, no es rectángulo, ¿no? Exacto. Exacto. Pero si la hipotenusa fuera, por ejemplo, si este fuera el ángulo recto, el de A fuera el ángulo recto, la Sí, hipotenusa sería el de 13, ¿no? exacto, ese. Entonces me queda 13. AC lo conozco, 11. BC no lo conozco. Ahí está todo bien porque tengo una sola incógnita, que es BC. Este vale 13. No, perdón. No, AC 11. BC no lo conozco. Pero C tampoco. Perdón. Pero tengo que plantear el coseno de A. no, hay ¿Sí? que cambiar la relación, me parece, porque estábamos usando los lados del Claro. ángulo usando C38. Me parece que hay que cambiarla toda la configuración. No, pero está bien, pero pensá esto, mira, si Sí, este fuera el ángulo en el cuestión, ángulo. Sí, la hipotenusa sería el de 13. Ahí sí, planteamos, bueno, 13 cuadrados igual a 11 cuadrados más sí, BC pero cuadrado. BC sería la hipotenusa. Exacto, por eso es el que queda ahí Ah, aislado. ahí está. ¿Sí? Que, bueno, yo le puse 13 ya como para hacer el reemplazo. Pero lo importante es que el coseno es del que yo había pensado como si fuera el de 90 grados. O sea, si esta es la hipotenusa, este hubiera sido el de 90 grados, pero no lo conozco. De acuerdo. Entonces me quedan dos incógnitas. Algo parecido me pasa si considero AB, ¿sí? Me van a quedar dos incógnitas. Me va a quedar AB y el ángulo B. Entonces, como que si no uso el dato que acabo de conseguir, no puedo seguir, no lo puedo terminar de resolver. Exacto. Así que bueno, nada, en ese caso uno tendría que chequear que este valor que obtuvimos es, o nos convencemos de que está bien, porque hacemos un pasaje por todos los pasos, pero bueno. Ok, gracias. Bueno, les voy a poner una observación más que tiene que ver con lo que hablamos más temprano sobre otro ejercicio de acá, del 27. Después, los que tienen a continuación son muy similares. Este me interesa, el D.
Profe, ¿y el B que no tenemos ningún ángulo interno directamente? No hay problema, en el E decías, ¿no? Sí, perfecto. En este caso vamos a plantear el teorema del coseno. Y el teorema del coseno básicamente se plantea cuando hay más datos de lados que de ángulos, justamente. Y bueno, nos va a quedar un ángulo de incógnita y de ahí vamos a poder ir sacándolos uno por uno. Ahora lo mencionamos, pero se trabaja de esa forma. Vamos con estos dos, tal cual. Bueno, por acá nomás. Más lo voy a poner acá arriba, así queda el teorema de coseno. Del seno, perdón. Pero me quedó todo sin lados. Perdón, yo sé que hablo como balbuceo, estoy pensando en el editor, ¿no? Ahora sí, digo, simplemente que me quede el teorema del seno. Vamos con el D, ¿sí? Primero después mencionamos el E. Una posibilidad sería, lo quiero formular claro, lo que pasa que, bueno, hago la mención. El A es evidente cuánto mide el ángulo A porque con estos dos tiene que completar 180 grados. Estos suman 50, entonces A tiene que medir 130. El BC vale 50. El B vale 20. Y ahí ya voy a poder rescatar a C. B vale 30. Entonces puedo rescatar a B. Bueno, trabajo con algo. Voy a buscar a C. Planteo esto, trato de resolver. Llevo esto que está dividiendo, multiplicando acá. Lo que está dividiendo este lado, que era 50, sin la rayita esa nada más. Estos 50 están dividiendo, pasan multiplicando acá. Bien, ¿qué me quedó? Esto solo sin divisor. No tengo que hacer. Acá también. Resuelvo a la derecha. Es decir, esta cuentita de acá. Seno de 20. Insuficiencia de calidad de red. ¿Hay algún problema con esto? ¿Se escucha bien? Se ve bien, profe. Sí, sí. Genial, gracias. Bueno, vamos a hacer entonces seno de 20 por 50. ¿Sí? Seno de 20 por 50. 17 con qué sé yo qué cosa. 17 con 1. 17 con 1. Estos, vale decirlo, serían centímetros o metros, o no sabemos, pero son unidades lineales, ¿eh? Después,
este seno de 130, les voy a llevar a un caso tipo hipotético, ¿no? Lo paso dividiendo, estaba multiplicando. Entonces agarro el número que tenía en la calculadora, el 17 y pico, y lo divido por el seno de 130. Agarro ese número, dividido seno de 130. Oh, ¿qué me pasó? Qué lástima, perdí el 17 y pico, no importa. Igual era bastante aproximado porque después tenía un 0 dividido. A ver si ahora lo escribo bien. 130. Cierro paréntesis. Ah, no, porque le había puesto dos paréntesis. Ahora estaba tratando de hacer lo mismo. 22 y pico. 22,3 aprox. Quiero mostrar esta situación. Ahora sé que poquito más, poquito menos, AC es de 22 y pico, 22,3. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado acá? Al revés. Yo, la misma relación. Pero si el dato se hubiera presentado distinto, ¿qué quiero decir con esto? Supongamos que acá no conocía este ángulo. El de 130, no me acuerdo cuál era el de A. No conocía el ángulo A, entonces le pongo A, y sí conocía el de 22,3. Uno diría, y es evidente lo que va a pasar. ¿Cuánto me tiene que dar A? Lo acabo de borrar. 130. Me tiene que dar 130. Exactamente. Bueno, ¿qué pasa si yo uso el teorema del seno para conseguir ese ángulo A? Bueno, hago la cuenta. Déjenme un cachito de paciencia. Fíjense de nuevo. Uno agarraría este 50, que está dividiendo, lo pasa multiplicando. 150 acá. Y acá me queda el seno de A. O sea, vamos a tener que trabajar con la inversa. Voy a completar toda esta cuenta en la calculadora. Bien, entonces sería seno de 20. Ese número dividido 22,3. Y ese número multiplicado por 50. Bueno, eso me da 0,767 casi. No está mal porque no es el valor de A, sino que es el seno de A. 0,767. Lo escribo. .767. Perfecto. Pasa muy parecido a lo que habíamos hecho a la mañana, es decir, nosotros tenemos el seno de un ángulo, pero queremos el ángulo. Vamos a hacer una calculadora al revés, ¿sí? Ahí la calculadora me va a decir, bueno, ¿cuánto mide A? Entonces, para ese mismo número que tengo acá, planteo, así no lo redondeo también. La inversa del seno de este número, bueno, yo le voy a poner un número anterior, así me ayudo de la memoria de la calculadora y no recorto decimales. O sea, me va a dar mejor todavía, ¿sí? ¿Qué me tiene que dar la calculadora acá? Me tiene que dar 130, ¿sí? ¿Qué me da? Me da 50. O sea, no me está dando el 130 que yo había reemplazado recién. Acá hay un problema. Y en realidad el problema ya lo mencionamos más temprano, que es este. Cuando yo le pido a la calculadora
que me diga de qué ángulo obtengo un seno de 0,767. La calculadora me está pidiendo esto. Esperen que lo pongo más en foco. O yo le estoy dando esto a la calculadora. 0,767, supongan que es por acá, ¿no? Y la calculadora me está dando un ángulo, ¿sí? Bueno, me había dado el de 50, o sea, por acá aparentemente está el 0,767, una cosa así. La calculadora me da esto, no está trabajando mal, o sea, me dice un ángulo cuyo seno vale lo que yo le di, 0,757. El problema es que hay otro ángulo que está en este segundo cuadrante, que también tiene el mismo valor de seno, ¿sí? 0,767, ¿sí? ¿Cómo lo tengo que pensar? Yo lo que voy a hacer cuando use el teorema del seno es tener el cuidado de que cuando trabaje con la calculadora siempre me va a dar un ángulo del primer cuadrante para el seno, o si le pongo algo negativo, algo del cuarto cuadrante. Después yo tengo que ver si se ubica en este o en este. ¿Cómo lo tengo que ver? Y bueno, muy sencillamente, o sea, si yo rescatara, en este caso, que el ángulo es de 50, después cuando contrasto en el triángulo que estoy trabajando, digo, bueno, 50 más 20 más 50 me da 100, no me da 180 grados. Quiere decir, este de 50 no está bien, ¿sí? ¿Cómo haríamos de forma general para obtenerlo desde acá, desde la circunferencia trigonométrica? Básicamente este seno tiene la altura de 0,767 porque sobre el eje X se eleva esa altura, 0,767, ¿sí? Dicho de otra manera, yo partí de este lado, recorrí este arco y eso me dio un ángulo que tiene seno 0,767. Bueno, lo mismo me va a dar si yo hago este recorrido. Empiezo desde el ángulo inicial. Recorro 180 grados. Fíjense que el recorrido fue en contra de las agujas del reloj. Es decir, fueron 180 grados positivos. Y de ahí resto los 50 grados para encontrar la misma altura que antes, ¿sí? 0,767. Eso me da un ángulo de 180 menos 50 me da 130, ¿sí? Es decir, cuando lo tengo que ubicar en el segundo cuadrante, empiezo de acá, recorro 180 y me elevo desde acá, ¿sí? Ahí obtengo la amplitud del ángulo. Estos, por ejemplo, o sea, yo había hecho en la primera parte omisión de esto acá. Fíjense, se los iba a poner como comentario, pero no se los quise agregar a la mañana, digamos, cuando teníamos tantos datos. Uno podría, en este ejercicio, ¿se acuerdan que lo que decía el ejercicio era que encontremos valor de seno, coseno y tangente, que lo hicimos con esta fórmula, ¿sí? O sea, lo pudimos hacer con esta fórmula, teniendo cuidado con el signo del cuadrante y demás. El ejercicio no lo pregunta, pero me podría preguntar, bueno, ¿cuánto vale tita? Yo te doy el seno de tita, ¿cuánto vale tita? Me dijeron que tita está en el segundo cuadrante, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo hago con la calculadora? Ya lo vi, yo le voy a dar el seno de tita y le voy a pedir tita a la calculadora. Quiero trabajar el seno a la inversa, ¿sí? Entonces pongo inversa seno, perdón que voy a sacar
La perrita así no molesta. Decía, le voy a dar el resultado del seno de 3/5 del ángulo, ¿sí? Acá tengo que poner 3/5. ¿Qué me va a dar la calculadora? Me va a dar un resultado de un ángulo. Pero este ángulo de 36 grados, casi 37 grados, no está en el segundo cuadrante, ¿sí? ¿Cómo considero esos 37, casi 37 grados? Bueno, tengo que considerar como mencionaba recién. Es decir, si fueran 36 grados por acá, y bueno, tendría el seno que a mí me da. Pero eso es si se eleva desde acá. En cambio, como está en el segundo cuadrante, va a recorrer 180 grados y se va a elevar 36 y pico desde acá. O sea, va a ser 180 menos 36 y pico. Entonces, de lo que a mí me dio, como está en el segundo cuadrante, tengo que resolver 180 grados menos este número. Fíjense, si ahora yo le calculo el seno a este ángulo y me tiene que dar 3/5, ¿sí? Eso sí se tiene que cumplir porque el seno de este ángulo supuestamente tiene 3/5. Vamos a probarlo. Seno del número anterior, 3/5, ¿sí? Supongamos, a ver, vamos a hacer otro intento. Supongamos que yo les digo, bueno, les doy un coseno de un ángulo que está en el tercer cuadrante, ¿sí? Claramente, si el ángulo está en el tercer cuadrante, el coseno que les doy tiene que ser negativo. Tiene que ser negativo, porque si les dijera, bueno, ¿cuál es el ángulo del tercer cuadrante que tiene un coseno que vale 0,5, por ejemplo? Ustedes me podrían responder ninguno. Si está en el tercer cuadrante, el coseno es negativo. Entonces les tengo que dar un número negativo. Bien, usemos ese valor. O sea, quiero el ángulo del tercer cuadrante. Vamos a escribirlo. Copio el simbolismo por acá. Y lo escribo. O sea, quiero un ángulo cuyo coseno vale cualquier cosa, siempre que sea un número entre -1 y 1, 0,5. Sabiendo que ese ángulo pertenece al tercer cuadrante. Yo me tengo que ubicar acá. Lo primero que me pregunto es, me dieron coseno negativo, ¿puede estar en el tercer cuadrante? Sí, perfectamente. ¿Sí? Tercer cuadrante, coseno negativo. Buenísimo, lo voy a buscar con la calculadora. ¿Qué voy a poner? Inversa. Coseno de menos 0,5. La máquina me da 120 grados. 120 grados se ubica acá. ¿Sí? Entre 90 y 180. Acá. ¿A qué distancia estoy? Supongamos que ubico el de 120 grados. Esto es más o menos, o sea, yo acá lo puedo ubicar bien porque tengo GeoGebra, pero si no, digo, bueno, 120 grados anda por acá, lo tiro a cualquier lugar, supongo, ¿sí? ¿Cómo es la interpretación? Son
120 grados que empezamos en este lado inicial, recorrimos 120 grados, quedamos acá. Pero dice que pertenece al tercer cuadrante, o sea, este ángulo que tiene coseno 0,5, el de 120 era, 0,5, yo no quiero este, quiero este, el del tercer cuadrante. ¿Cómo lo ubico, el del tercer cuadrante? Bueno, puedo pensar así. Si hice 120 grados, siempre empiezo desde acá. 120 grados, llego hasta ahí. Ahí proyecto a buscar el coseno y me da menos 0,5. Bueno, yo no quiero este. ¿Cómo voy a hacer? Voy a recorrer la vuelta entera, 360 grados, para después volver con 120 grados y quedar ubicado acá. Quedar ubicado en el tercer cuadrante. Es como que, fíjense, la apertura esta, ¿sí? Siempre midiendo desde el semieje positivo de X. Esta apertura es la misma que la que tengo arriba cuando recorro 120 grados, ¿sí? Yo quiero esa apertura abajo, porque quiero el tercer cuadrante. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo la pienso? Bueno, me doy la vuelta entera, hice 360 grados, menos 120 grados. Y de esa forma vuelvo a empezar desde acá, pero por abajo, por atrás, ¿sí? Entonces estoy en 360 menos 120, obtengo el coseno que me dieron en el tercer cuadrante. Y hago la cuenta. Hago 360 menos el número anterior. Eso me da un ángulo de 240 grados. Que 240 grados está entre 180 y 270, que es el tercer cuadrante, ¿sí? Si yo le calculo coseno a esto, me tiene que dar menos 0,5. Eso sí. Coseno del número anterior, menos 0,5. Pero entonces cuidado, porque la calculadora siempre tira un valor. Puede estar en el primer cuadrante. Yo le doy un seno positivo, me lo va a dar en el primer cuadrante, pero podría estar en segundo cuadrante. Si yo le doy un coseno positivo, me lo va a dar en el primer cuadrante, pero podría estar en el cuarto cuadrante, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Hago los transportes, ¿sí? A mí me dio, por ejemplo, no sé, coseno positivo me dio acá, me dio 10 grados. Bueno, si yo sé que está en el cuarto cuadrante, recorro la vuelta entera, 360 menos 10, me da 350. Y me da este ángulo, que tiene la misma apertura, pero en el cuarto cuadrante. Bueno, esto porque, de nuevo, la calculadora es muy útil para rescatar a partir de valores de seno, coseno, tangente, los ángulos que corresponden, pero me lo da en un cuadrante. Después yo lo tengo que ubicar en el que me lo piden. Bien, eso sería todo. Les pregunto si hay preguntas. Y